de los distritos de mi Perú. Vamos a hacer un alto a la información para transmitir una entrevista que en estos momentos se lleva a cabo en una radio local al presidente del Congreso de la República. Vamos a escuchar. Revolución, la verdad, ojalá que esto funcione. Con el primer corredor complementario se cambiará el recorrido de 45 empresas de Lima y otras 13 del Callao. En el caso de lo que vamos a conversar, sin duda, doctor Otárola, es esta cita, que es la primera vez en la historia del hemisferio que se reúnen los presidentes de los poderes legislativos. Se inicia mañana. El encuentro es organizado por el Congreso de la República del Perú con el apoyo y asesoría técnica de la OEA, y va a venir aquí el secretario general justamente de la OEA. Pero antes desearía, de todas formas, conversar con usted sobre dos cosas. Una de ellas, en realidad, que tiene que ver exactamente con esta cita. Es decir, ¿hay o no diría una crisis, pero sí una dificultad de poder abordar a plenitud cosas importantes desde el Congreso? A veces nos entrampamos en debates políticos que son, sin duda, el Congreso es para eso, para debate político, pero sin embargo a veces se pierde la noción de qué cosa es lo trascendente, lo importante, ¿no? En otras palabras, en realidad, si uno mide las encuestas con respecto a los congresos, la más de las veces, no solo en el Perú, sino en América Latina, sale uno desfavorecido. ¿Por dónde caminar? Por lo pronto se habla de la conformación bilateral, ¿no es cierto?, de Congreso y Senado. Pero en lo segundo, ¿qué cosa es lo que se precisa para poder decir que es un poder más eficaz, menos controvertible y al mismo tiempo que traza alguna línea de política pues a mediano plazo? Bien, yo creo que en este periodo el Congreso ha sido eficaz. Hemos aprobado normas importantes y una cosa increíble, a pesar de lo fraccionado que estaba, casi el 60% de las normas por unanimidad o por absoluta mayoría. Había que buscar consenso todos los días. Para cada norma, pues nosotros somos la primera minoría. Sin embargo, hay reformas que yo creo sustanciales. La primera, usted lo ha dicho, don Raúl, la doble cámara, ¿no? Sin embargo, una doble cámara nos daría mayor reflexión, nos daría quizá un Congreso más sólido, ¿no? Pero eso requiere modificación constitucional y de 87 votos. El fujimorismo no quiere la doble cámara y eso ha impedido que hagamos esta gran reforma, que no es popular, dicho sea de paso, pero sí creo sustancial, que en una primera etapa, a pesar que una crisis de representatividad, creo que no hay los congresistas suficientes, pero en una primera etapa podría estar integrada la Cámara de Diputados por 90 congresistas y la de senadores por 40. Eso implicaría ni un congresista más. Pero yo creo que es sustancial. El voto preferencial, don Raúl. Yo soy hijo de voto preferencial. En 2006 fui el quinto en mi lista y tuve el honor de salir primero. Pero así como está, confunde a la población. Yo vengo de Ancash, 10 listas, 8 listas con 5 candidatos por lista, en competencia interna entre candidatos de la misma bancada, obviamente confunde al elector. Y otro tema importante es la posibilidad que tengan los partidos políticos de cruzar información sobre los postulantes. Tenemos que creer en la declaración jurada que hacen al presentarse en el partido, porque no tenemos cómo verificar la información. Las solicitudes que hacemos a los órganos del Estado no son obligatorias, no nos responden y al final de cuentas tenemos que creer en lo que dicen y muchas veces no todos dicen la verdad. Consiguientemente, aquí hay que modificar la legislación para que la solicitud del partido sea vinculante y obligue a los entes del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, el registro de condenas civiles, etcétera, etcétera, a obligatoriamente brindar información. Todo esto debería contribuir, en definitiva, a que la opinión pública tenga confianza, ¿no es cierto?, en el Congreso. Hasta ahora los niveles de aprobación son sumamente bajos. Pero recuerdo que después de mucho tiempo logramos la elección del Tribunal Constitucional, un esfuerzo de consensos en el que agradezco y saludo a todas las bancadas. Al día siguiente, don Raúl, un escándalo de un congresista. Entonces, 1000 hechos buenos
son opacados Sí, pues. periodísticamente por un hecho malo. Creo que este Congreso ha sido muy productivo. Y la ley universitaria es un ejemplo de ello. Pero un solo hecho ante la opinión pública pesa más que todo. Y mientras sigan sucediendo esos hechos, por más que sea un Congreso eficiente, efectivo, que actúe con prontitud, la imagen siempre va a estar muy alicaída. Algunos temas requieren bastante consenso para lo que se viene, doctor Otarola, y no pareciera que la candidata del Partido Nacionalista para ser la presidenta del Congreso tiene esa capacidad de consenso que hay que reconocer usted generó y que generó también el congresista Isla. ¿Por qué exponerse, teniendo otras opciones, a presentar una candidata que la oposición no ve con buenos ojos? Bien, la bancada determinó esa candidatura. Tenemos aún tiempo, podemos conversar y quizá generar consensos. Miremoslo con tranquilidad, falta una semanita. Pero quiere decir hizo que consenso podría- su reelección. No, yo de plano descarté hace un buen Descarta ahora tiempo. mismo también eso, porque ayer la congresista Esther Saavedra, sentada donde usted mismo está ahora en esta mesa de trabajo congresista, nos decía que más bien no había ocurrido un proceso de democracia interna al interior de la bancada, es decir, no se había ni discutido ni votado quién iba a ser la candidata a presidenta. Y es más, decía que tenía ahí el documento con las 22 firmas iniciales de 22 de los 43 congresistas de la bancada respaldando a Marisol Espinosa. Bueno, Marisol Espinosa es una congresista de primer nivel, por la que tengo mucho afecto y mucha aproximación ¿Qué pasó, ideológica. entonces? Fue una propuesta Con 22 Que- respaldos, 22 de 43 es la mayoría. que democráticamente se debatió y democráticamente se eligió a Ana ¿Pero María dónde? Solórzano. Porque la congresista Saavedra dice que no ha habido ese debate No, ha ni habido votación. dos instancias, una de ellas fue el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacionalista y otro la bancada. No estuvo presente la congresista Saavedra. Entonces se optó, se vieron los pros y los contras y muchos de los que apoyaron a Marisol Espinosa, que fue un apoyo armónico, sin intención de fraccionar la bancada, pues desistieron y cambiaron de opinión. Pero ella insiste en plantear esto. ¿Ya no hay vuelta atrás? Vamos a buscar los consensos en cuanto a la bancada. Es nuestra candidata, vamos a buscar los consensos para que los otros partidos también hagan lo mismo. Vamos a otro aspecto que tenemos que hacer una pausa, son las 8:16, pero hay unas declaraciones suyas hoy día que en efecto también preocupan, sobre todo porque hay un tema que tendrá que abordar el Congreso en una buena medida, no solamente sino a futuro. El curso y el destino de la regionalización, que se ha visto seriamente afectada, sin duda, por, en fin, todos estos escándalos de pésimos gobiernos, pero que no invalidan el hecho de que también allí tenemos un campo de acción muy poderoso, que han ocurrido cosas muy importantes en las regiones y que el camino pues hacia la macro regionalización, etcétera, en general suscita todavía expectativas y esperanzas. Le dejo planteada la pregunta para luego de la pausa escucharlo. Bien, eran declaraciones del presidente del Congreso de la República, hablando un poco sobre los temas de coyuntura nacional. Seguramente más adelante va a estar ya hablando respecto al primer encuentro interamericano de presidentes de poderes legislativos. Vamos nosotros también a una pausa y regresamos con más información y también con un extracto de las declaraciones que viene dando en una radio local. Volvemos. De la entrevista. Ya, vamos a continuar escuchando las declaraciones del presidente del Congreso de la República, que viene siendo entrevistado ya en una radio local. Vamos a ver el desarrollo de la entrevista. Hacer los cambios necesarios, pero fundamentalmente fortalecer el proceso de regionalización, a pesar de todos estos graves incidentes que usted lo señala. Nosotros nos formamos leyendo los 7 ensayos de Mariátegui. Y ahí hay un artículo que titulaba La descentralización centralista, en el que la capital, en teoría, iniciaba grandes procesos de descentralización para no hacer nada. Frente a eso, creo que se exageró y se fue al otro extremo. Se inició un proceso de regionalización muy agresivo, no meditado, sin sostener las bases para que se funcione, y se creó unos reyesuelos, pues, que andaban con su edecán, su banda presidencial,
y no entendían... Bueno, que el error de llamarlos a presidentes ya Claro. nos lo dice, ¿no? No entendían que el Perú es un Estado unitario. Y siempre comento, cuando Garrido Leca, por ejemplo, fue a Ancash, antes de sus cuestionamientos, y se puso a supervisar hospitales. Vino el presidente regional y le dijo, salte de mis hospitales o te saco a patadas. Entonces, era un síntoma gravísimo de que pensaban que tenían sus tronos no sujetos a control. Contraloría no podía ingresar, ¿no? Entonces, los alcaldes en las regiones con Cano, pues prácticamente son otros reyesuelos. En Ancash hay un distrito San Marcos en el que el alcalde anda con 5 camionetas modernas, en cada camioneta hombres armados con armas largas, con más resguardo que el presidente de la República. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice que ahí ya no postulan empresas a las licitaciones, postulan bandas. Entonces, por eso se justifica tanta protección. Entonces, se avanzó mucho sin tener cuidado y eso tiene que revertirse. La regionalización debe continuar, pero no de esa manera. Y por eso algunas medidas que quise sacar bajo mi presidencia, pero no lo puse a voto, a pesar que estaba el voto por falta de asistencia de congresistas. Primero, el cambio de nombre de presidente regional, como muy bien lo ha dicho don Raúl. Yo creo que el nombre gobernador u otro nombre intendente sería más asequible. Prohibirles el uso de decán, prohibirles el uso de banda y fundamentalmente la no reelección. Pero usted cree, señor Otarola, porque, disculpe, no quiero tomarlo a ironía, pero tampoco se trata pues de ponerles un nombre X, porque eso no los va a hacer actuar de determinada manera, eso ya no cambia las cosas. Y ojo que el problema de la descentralización no es culpa necesariamente de cómo han asumido su función los gobiernos regionales. Se desapareció el Consejo Nacional de la Descentralización y no existe ninguna instancia en que el gobierno central coordine con los gobiernos regionales. Los partidos políticos, como el suyo, no se esmeran en participar en elecciones regionales y no tienen capacidad para colocar a personas con una visión común, y la ley electoral, que no cambia el Congreso, privilegia la fragmentación en movimientos regionales y en movimientos locales, que lo que hacen es justamente privilegiar esa visión más localista y no una visión más de país. De verdad que esas no le parece que serían de pronto medidas mucho más urgentes y mucho más sólidas para revertir un proceso en lugar de cambiarle presidente por, no sé, pues